Hay momentos en los que sientes que algo dentro de ti clama por más. No es ambición humana, no es simple deseo de cambio. Es tu espíritu gimiendo bajo el peso de la carne. Hoy, el Espíritu Santo quiere mostrarte algo que transformará tu vida. 6 hábitos sencillos, pero poderosos, que quebrantarán todo lo que te ha mantenido atada a lo terrenal y liberarán la gloria que Dios sembró en ti desde antes de la fundación del mundo. No vengo con fórmulas mágicas ni promesas vacías. Vengo con la palabra viva, con el testimonio de lo que Él hace cuando un corazón decide rendirse completamente. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Prepara tu corazón, porque lo que vas a recibir hoy no viene de mí. Viene directamente del trono de la gracia. Quiero comenzar contándote algo que he visto una y otra vez en mi caminar con el Señor. He visto personas brillantes, talentosas, llenas de potencial espiritual, pero atrapadas. Atrapadas en sus propios deseos, en sus propias fuerzas, en sus propios caminos. Y no es porque sean malas personas, es porque la carne, esa naturaleza caída que heredamos desde Adán, tiene un poder increíble para mantenernos ciegos a las cosas del Espíritu. Pero también he visto algo más hermoso. He visto cómo el Espíritu Santo, con su ternura infinita, puede tomar a una persona quebrantada, rendida, dispuesta, y transformarla en un vaso de honra para la gloria de Dios. La palabra nos dice en Gálatas 5, 16, 17, «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». ¿Lo ves? Hay una guerra constante dentro de cada creyente. Una guerra que no se gana con esfuerzo humano, ni con disciplina personal solamente. Se gana con rendición. Se gana cuando decides que tu carne ya no tendrá el control de tu vida. El primer hábito que destruirá tu carne y desatará tu espíritu es la oración de madrugada. No te hablo de una rutina religiosa. Te hablo de ese momento sagrado antes de que el mundo despierte, cuando todo está en silencio, cuando tu alma puede inclinarse ante Él sin distracciones. Jesús mismo lo hacía. Marcos 1:35 dice, «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La madrugada tiene algo especial. Es como si el velo entre lo natural y lo sobrenatural fuera más delgado en esas horas. Tu mente no está saturada todavía con las preocupaciones del día. Tu corazón está más sensible, y es ahí, en esa quietud, donde el Espíritu Santo puede hablarte con claridad. Pero la carne odia la madrugada. La carne quiere dormir, quiere comodidad, quiere postergar. Por eso, cuando decides levantarte a buscar a Dios en la madrugada, estás crucificando tu carne. Estás diciéndole, tú no mandas aquí, mi espíritu manda. Y no se trata de legalismo, no se trata de cuántas horas duermes o a qué hora exacta te levantas. Se trata de prioridad. Se trata de decirle a Dios, tú eres lo primero. Antes de ver mi teléfono, antes de resolver mis problemas, antes de pensar en mis necesidades, vengo a ti. Ese acto de prioridad mata el egoísmo, mata la autosuficiencia, mata la creencia de que puedes manejar tu vida sin Él. He conocido personas que transformaron su vida entera simplemente por este hábito. Matrimonios restaurados, sanidades recibidas, direcciones claras para decisiones imposibles. Todo porque decidieron darle a Dios las primicias de su día. Y cuando haces eso consistentemente, algo cambia en tu espíritu. Te vuelves más sensible a su voz, más consciente de su presencia, más dependiente de su gracia. La oración de madrugada no es solo hablar, es escuchar, es esperar, es rendirte. A veces vas a sentir que no tienes palabras, y está bien. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Otras veces vas a sentir su presencia tan fuerte que vas a llorar sin saber por qué. Y en otras ocasiones vas a sentir simplemente paz. Una paz que no depende de tus circunstancias, sino de su presencia. Pero déjame advertirte algo. Al principio será difícil. Tu cuerpo va a resistir. Tu mente va a inventar excusas. Estoy muy cansada. ¿Puedo orar en otro momento? Dios entiende que necesito descansar. Y todo eso puede ser verdad en ciertos momentos. Pero si constantemente permites que la comodidad gane, nunca vas a experimentar lo que Dios tiene reservado para los que lo buscan de todo corazón. Jeremías 29:13 dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». De todo tu corazón. No a medias, no cuando te convenga, no solo en emergencias. De todo tu corazón significa con todo lo que tienes, incluyendo tu tiempo más precioso, tu sueño más profundo, tu comodidad más anhelada. Y cuando empiezas a hacer esto, algo hermoso sucede. Tu carne empieza a perder poder sobre ti. Esas tentaciones que antes eran irresistibles, ahora las puedes vencer. Esos patrones de pensamiento que te dominaban, ahora los puedes romper. Esas emociones que te controlaban, ahora están bajo el gobierno del Espíritu. Porque en la presencia de Dios, todo lo demás pierde su brillo. Todo lo demás se vuelve insignificante comparado con conocerlo a Él. No soy yo quien hace esto. Yo no puedo hacer nada. Pero Él puede hacer todo. Cuando te levantas en la madrugada, no es tu fuerza de voluntad lo que te sostiene. Es su gracia. Es su Espíritu llamándote, atrayéndote, invitándote a un encuentro que cambiará tu día, tu semana, tu vida entera. Y mientras más lo hagas, más vas a desear hacerlo. Porque una vez que pruebas de su presencia en la madrugada, ninguna otra cosa satisface tu alma de la misma manera. Así que este es el primer hábito: oración de madrugada. No como obligación, sino como privilegio. No como religión, sino como relación. No para impresionar a nadie, sino para ser transformada por Él. Y cuando este hábito se arraiga en tu vida, cuando se vuelve tan natural como respirar, verás cómo tu carne se debilita y tu espíritu se fortalece. Verás cómo cosas que antes eran imposibles, ahora son posibles. Verás cómo Dios empieza a moverse en áreas de tu vida que habían estado estancadas por años. El Espíritu Santo está aquí ahora, tocando corazones, despertando hambre espiritual. Si sientes ese llamado, no lo ignores. No pospongas. Mañana por la mañana, antes de que salga el sol, levántate y búscalo. No necesitas palabras elocuentes, solo necesitas un corazón dispuesto. Y Él hará el resto. El segundo hábito que quiero compartir contigo es el ayuno con propósito. Y cuando digo con propósito, me refiero a que no es simplemente dejar de comer. El ayuno verdadero es una expresión de hambre espiritual que trasciende el hambre física. Es decirle a tu cuerpo: tú no gobiernas mi vida, mi espíritu gobierna. Es un acto de guerra contra la tiranía de los apetitos carnales. Isaías 58:6 nos revela el corazón del ayuno que Dios escoge. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Mira la conexión que Dios hace entre el ayuno y la libertad. No es casualidad. Cuando ayunas correctamente, estás rompiendo yugos. Yugos de adicción, yugos de patrones destructivos, yugos de mentalidades equivocadas. La carne tiene un apetito insaciable. Siempre quiere más. Más comida, más entretenimiento, más placer, más comodidad. Y mientras le des rienda suelta, nunca vas a experimentar la plenitud del Espíritu, porque no puedes estar llena del Espíritu y llena de la carne al mismo tiempo. Algo tiene que ceder, alguien tiene que morir. Y en el ayuno decides: hoy muere mi carne, hoy mi espíritu toma el control. He visto milagros extraordinarios durante tiempos de ayuno, no porque el ayuno manipule a Dios o lo obligue a actuar,
sino porque el ayuno te vacía de ti misma para que puedas ser llena de Él. Es como limpiar un vaso sucio antes de llenarlo con agua pura. Tu espíritu necesita ese espacio, esa limpieza, esa rendición que viene cuando niegas a tu carne lo que más desea. Jesús dijo en Mateo 17:21, hablando de ciertos demonios: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas espirituales que no se ganan solo con oración. Necesitan el poder adicional que viene cuando tu carne está sometida completamente. Hay fortalezas mentales que no caen solo con confesiones positivas. Necesitan el martillo del ayuno para ser demolidas. Pero escúchame bien, el ayuno no es para impresionar a Dios ni a la gente. Jesús fue muy claro en Mateo 6:16-18 cuando dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno es un secreto entre tú y Dios. Es íntimo, es sagrado. No es para que todos sepan lo espiritual que eres. Es para que tú experimentes un nivel más profundo de comunión con Él. Y cuando lo haces en secreto, con un corazón genuino, Dios responde. Él honra tu sacrificio. Él recompensa tu hambre de Él. Ahora, déjame ser práctica contigo. Hay diferentes tipos de ayuno, y el Espíritu Santo te guiará a cuál es el indicado para ti en cada temporada. Puede ser un ayuno completo de agua solamente. Puede ser un ayuno parcial, donde comes solo ciertas cosas. Puede ser un ayuno de Daniel, absteniéndote de manjares y cosas que tu carne desea intensamente. Lo importante no es la forma, sino el corazón detrás del ayuno. ¿Qué buscas cuando ayunas? Dirección divina, liberación de alguna atadura, sanidad, avance en un ministerio, restauración familiar. Define tu propósito. Preséntalo delante de Dios. Y mientras ayunas, mantén tu enfoque en Él, no en la incomodidad de tu estómago vacío. Porque el enemigo va a querer que te concentres en lo físico para que pierdas lo espiritual. Durante el ayuno, tu mente se agudiza espiritualmente. Sueños proféticos se vuelven más comunes. Impresiones del Espíritu Santo se vuelven más claras. Es como si tus antenas espirituales se amplificaran. Por eso muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia ayunaban antes de decisiones importantes o antes de enfrentar batallas gigantes. Moisés ayunó 40 días antes de recibir los 10 mandamientos. Esther ayunó 3 días antes de presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Daniel ayunó 21 días y recibió una visitación angelical con revelación profética. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público. El ayuno prepara el terreno para lo sobrenatural. Y aquí está la clave. El ayuno destruye tu autosuficiencia. Cuando tienes hambre física, te das cuenta de cuán dependiente eres. Te das cuenta de que no puedes vivir solo de pan. Jesús lo dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno te hace hambrear la palabra más que la comida. Te hace buscar su presencia más que tu comodidad. Tu carne va a gritar, va a protestar, va a intentar convencerte de que esto es demasiado difícil, demasiado extremo, innecesario. Pero cada vez que ignoras esos gritos y vuelves tu atención a Dios, estás crucificando la carne, estás fortaleciendo tu espíritu, estás declarando: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso incluye el poder de mis propios apetitos. Y cuando termines tu ayuno, no vas a ser la misma persona. Algo habrá cambiado en ti. Tu sensibilidad espiritual habrá aumentado. Tu fe habrá crecido. Tu autoridad espiritual se habrá consolidado. Porque en el ayuno, no solo pierdes peso físico, pierdes peso espiritual. Sueltas cargas, rompes cadenas, te elevas a un nivel más alto de comunión con Dios. No soy yo quien hace esto. El Espíritu Santo está aquí ahora, convenciendo, llamando, invitando. Si sientes ese toque en tu corazón,
ese deseo de ir más profundo, de experimentar más de Dios, considera comenzar un ayuno. Tal vez un día a la semana, tal vez 3 días seguidos, tal vez Dios te llame a algo más extenso, pero sea lo que sea, hazlo con fe, hazlo con expectativa, hazlo sabiendo que Él honra a los que lo buscan de todo corazón. El tercer hábito que romperá las cadenas de tu carne es la meditación continua en la palabra. Y cuando digo meditación, no me refiero a leer un versículo rápido en la mañana y ya. Me refiero a rumiar la palabra, a masticarla, a permitir que penetre en lo más profundo de tu ser hasta que transforme tu manera de pensar, de sentir, de vivir. Josué 1:8 nos da una promesa poderosa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira las palabras, de día y de noche. No es ocasional, no es solo los domingos, es constante. Es una conversación continua entre tu espíritu y la palabra viva de Dios. Tu mente es un campo de batalla. Cada día estás siendo bombardeada con miles de mensajes del mundo, lo que debes ser, cómo debes verte, qué debes lograr, qué debes temer. Y si no llenas tu mente con la palabra de Dios, esos mensajes del mundo van a ganar terreno, van a moldear tu identidad, van a definir tu futuro. Pero cuando meditas en la palabra, estás permitiendo que Dios reescriba el guión de tu vida. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva tu entendimiento? Con la palabra. Es la palabra la que lava tu mente de mentiras. Es la palabra la que expone los engaños del enemigo. Es la palabra la que te revela quién eres realmente en Cristo. La carne se alimenta de pensamientos carnales. Si pasas tu tiempo consumiendo contenido que alimenta tus pasiones, tus miedos, tus inseguridades, tu carne se fortalecerá. Pero si llenas tu mente con la palabra, tu espíritu se fortalece. Y un espíritu fuerte puede gobernar una carne débil. Un espíritu lleno de la palabra tiene autoridad sobre los deseos carnales. He visto personas completamente libres de adicciones simplemente porque empezaron a meditar en la palabra día y noche. No fue un programa de rehabilitación. No fue fuerza de voluntad. Fue la palabra viva penetrando sus corazones, renovando sus mentes, transformando sus deseos. Porque la palabra tiene poder. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo te informa, te transforma, no solo te enseña, te cambia. Cuando meditas en ella, algo sobrenatural sucede. El Espíritu Santo toma esa palabra y la hace rema en tu corazón. Ya no es solo un texto antiguo, es una palabra viva, personal, directa para tu situación, para tu dolor, para tu batalla. Permíteme darte un ejemplo práctico. Cuando estás luchando con ansiedad, puedes meditar en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solo lo lees, lo repites, lo declaras, lo cantas si es necesario, lo escribes, lo memorizas. Permites que cada palabra penetre en tu sistema nervioso hasta que la paz de Dios literalmente desplace la ansiedad. O cuando estás batallando con sentimientos de rechazo o falta de valor, meditas en Efesios 1:4-6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cada palabra es un martillo que destroza las mentiras del enemigo sobre tu identidad. La meditación continua significa que la palabra se convierte en tu compañía constante. Mientras cocinas, mientras manejas, mientras te preparas para dormir, hay un versículo sonando en tu interior. Hay una promesa resonando en tu espíritu, y con el tiempo, esa palabra se convierte en parte de ti. Se convierte en tu respuesta automática ante la tentación. Se convierte en tu refugio ante la tormenta. El Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando la palabra está guardada en tu corazón, no tienes que pensar qué hacer cuando la tentación llega. La palabra surge automáticamente. Es tu escudo, es tu espada, es tu defensa. Jesús mismo usó la palabra cuando fue tentado en el desierto. 3 veces dijo: escrito está. Y el diablo tuvo que huir. Pero escúchame, la meditación en la palabra no es un ejercicio intelectual. No se trata de memorizar versículos para impresionar a alguien. Se trata de permitir que el Espíritu Santo use la palabra para transformarte desde adentro hacia afuera. Por eso necesitas leerla con el corazón abierto, con hambre espiritual, con expectativa de que Dios te hable. Antes de abrir tu Biblia, ora. Espíritu Santo, abre mis ojos para ver maravillas en tu palabra. Habla a mi corazón. Revélame lo que necesito saber hoy. Y Él lo hará. Porque Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El mismo Espíritu que inspiró la palabra es el que te la revelará. Y déjame decirte algo más. Cuando meditas en la palabra, tu boca se transforma. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si tu mente está llena de la palabra, tus palabras reflejarán esa palabra. Dejarás de hablar muerte, derrota, queja. Empezarás a hablar vida, victoria, gratitud, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu carne quiere que llenes tu mente con basura, con chismes, con críticas, con pensamientos negativos, con entretenimiento vacío. Pero tu espíritu anhela la palabra, anhela verdad, anhela luz. Y cuando decides alimentar tu espíritu con la palabra, en lugar de alimentar tu carne con veneno, algo glorioso sucede. Tu espíritu crece, se fortalece, se eleva, y tu carne se encoge, pierde su dominio, pierde su voz. No soy yo, es Él. Yo no puedo convencerte de hacer esto, pero el Espíritu Santo puede. Y si estás sintiendo esa convicción ahora mismo, ese hambre de sumergirte más profundo en la palabra, no lo ignores. Es Dios llamándote a un nivel más alto. Es Dios invitándote a experimentar el poder transformador de su palabra, viviendo en ti continuamente. El cuarto hábito que necesitas abrazar es la adoración extravagante. Y cuando digo extravagante, no me refiero a una adoración medida, calculada, cómoda. Me refiero a esa adoración que rompe protocolos religiosos. Esa adoración que no le importa qué piensen los demás. Esa adoración que surge desde lo más profundo de un corazón quebrantado y agradecido. En 2 Samuel 6:14 leemos que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Toda su fuerza. No una danza tímida, no un movimiento discreto, toda su fuerza. Y cuando su esposa Mical lo criticó por eso, David respondió: delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. ¿Escuchaste eso? Me haré más vil. David estaba dispuesto a ser considerado loco, a ser malinterpretado, a ser criticado, con tal de expresar su amor a Dios sin restricciones. Esa es adoración extravagante. Y esa clase de adoración destroza el orgullo, destroza la necesidad de aprobación humana, destroza el temor al qué dirán.
Tu carne odia la adoración extravagante porque la adoración verdadera requiere vulnerabilidad, requiere humildad, requiere que te olvides de ti misma y te concentres completamente en Él. Y la carne siempre quiere ser el centro de atención, siempre quiere proteger su imagen, siempre quiere mantener el control. Pero en la adoración sueltas el control, te rindes, te entregas completamente. He estado en momentos de adoración donde la presencia de Dios es tan tangible que no puedes quedarte de pie, donde las lágrimas fluyen sin que puedas controlarlas, donde tu voz se quiebra porque estás tocando algo más profundo que las palabras pueden expresar. Y en esos momentos, tu carne no tiene poder, está completamente sometida, porque en la presencia del Rey, todo lo demás se vuelve insignificante. El Salmo 22:3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando adoras, creas un espacio para que Él se manifieste. Y cuando Él se manifiesta, todo cambia. Cadenas se rompen, enfermedades se van, opresiones se levantan, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero la adoración extravagante no es solo para momentos corporativos en la iglesia. Es un estilo de vida. Es adorar en tu casa cuando nadie te ve. Es adorar en tu auto camino al trabajo. Es adorar en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la batalla. Es decir, como Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Es decir, como Pablo y Silas en la cárcel. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Sabes qué pasó cuando Pablo y Silas adoraron en la cárcel? Hubo un terremoto. Las cadenas se rompieron. Las puertas se abrieron. La adoración en medio de la prueba libera poder sobrenatural. Porque cuando adoras a pesar de tus circunstancias, estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Estás declarando que tu fe no depende de lo que ves, sino de quién conoces. Y hay algo más que sucede en la adoración extravagante. Te conectas con el corazón de Dios de una manera que ninguna otra cosa puede lograr. Porque Dios no está buscando adoradores profesionales, está buscando adoradores verdaderos. Juan 4:23-24 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, en espíritu y en verdad. No solo con emociones superficiales, no solo con palabras bonitas, sino con todo tu ser, desde lo más profundo de tu espíritu, con honestidad total. A veces eso significa adorar con gozo, otras veces significa adorar con lágrimas, a veces es danza, otras veces es silencio postrado. Pero siempre, siempre es real. Siempre es vulnerable, siempre es rendición. La mujer en Lucas 7 que ungió los pies de Jesús con perfume y los lavó con sus lágrimas, esa es adoración extravagante. Gastó todo lo que tenía. No le importó ser juzgada por los fariseos. No le importó ser considerada inapropiada. Solo le importaba expresar su amor y gratitud a Jesús. Y Jesús la defendió, la honró, la perdonó, porque Él ve el corazón. Cuando decides vivir en adoración extravagante, tu vida se convierte en un acto de adoración continuo. Tu trabajo se vuelve adoración. Tus relaciones se vuelven adoración. Tus decisiones se vuelven adoración. Porque adorar no es solo cantar canciones, es vivir para su gloria. Es hacer todo, absolutamente todo como para el Señor. Colosenses 3:23 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando vives así, la presión de complacer a la gente desaparece. La necesidad de reconocimiento humano se desvanece, porque tu audiencia es una, y Él es el único que importa. Tu carne te dirá que esto es demasiado, que estás exagerando, que necesitas ser más equilibrada, más moderada.
Pero Jesús nunca fue moderado en su entrega. Él lo dio todo, hasta la última gota de sangre. Y Él nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Cuando adoras extravagantemente, cuando te olvidas de ti misma y te pierdes en Él, algo cambia en lo profundo de tu ser. Tu identidad se arraiga más firmemente en Él. Tu seguridad ya no depende de las circunstancias. Tu gozo ya no depende de si las cosas salen como esperas, porque has tocado algo eterno. Has tocado al Eterno. Y eso es suficiente. El Espíritu Santo está aquí ahora. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Él está invitándote a entrar en una dimensión de adoración que quizás nunca has experimentado. Una adoración sin reservas, sin cálculos, sin miedo. Solo amor puro derramado a los pies del que te amó primero. El quinto hábito es el servicio humilde y oculto. Y esto, querida hermana, esto es donde la goma se encuentra con el pavimento, porque es fácil hablar de espiritualidad. Es fácil orar cuando te conviene. Es fácil ayunar cuando tienes motivación. Pero servir en lo oculto, hacer cosas que nadie ve, trabajar sin reconocimiento, sin aplausos, sin recompensa terrenal, eso requiere un corazón verdaderamente crucificado. Jesús lo dijo claramente en Mateo 20, 26, 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El mismo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Eso es lo más opuesto al orgullo que puedes imaginar. Los pies en aquellos tiempos estaban sucios, malolientes, cubiertos del polvo del camino. Y Jesús, sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, tomó una toalla y lavó esos pies. Esa es la imagen perfecta del servicio humilde. Tu carne odia servir. Tu carne quiere ser servida. Quiere reconocimiento. Quiere títulos. Quiere posiciones. Quiere que otros noten lo mucho que haces. Pero tu espíritu encuentra su mayor gozo en imitar a Cristo, en inclinarse, en servir sin esperar nada a cambio. Y cuando aprendes a servir en lo oculto, estás destruyendo el orgullo en su raíz. He conocido personas que sirven en la iglesia solo cuando hay cámaras, solo cuando hay audiencia, pero cuando nadie está mirando, desaparecen. Eso no es servicio del espíritu. Eso es servicio de la carne buscando reconocimiento. El servicio verdadero es el que haces cuando nadie te ve, excepto Dios. Es llegar temprano a preparar. Es quedarte tarde a limpiar. Es hacer las tareas que nadie quiere hacer, porque tu motivación no es la alabanza humana, sino la sonrisa de tu Padre Celestial. Mateo 6, 1, 4 nos advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios ve en lo secreto. Eso es lo que importa. Cuando sirves a una persona que no puede darte nada a cambio, cuando das a alguien que nunca lo sabrá, cuando haces el bien sin buscar crédito, estás operando desde tu espíritu, no desde tu carne. Y ese tipo de servicio tiene un poder espiritual tremendo, porque aquí está la verdad. Cada vez que sirves en lo oculto, estás sembrando en el reino invisible. Y Dios no deja deudas sin pagar. Él ve, Él recuerda y Él recompensa. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no en el tiempo que quieres, pero Él recompensa. Gálatas 6:9 nos asegura: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El servicio humilde también te protege de la trampa del ministerio público. He visto personas con dones increíbles, con unción poderosa, que cayeron porque nunca aprendieron a servir en lo oculto.
Nunca se humillaron, nunca se sometieron. Y cuando Dios les dio plataforma, su carne no pudo manejarla. Se envanecieron, se enorgullecieron y cayeron estrepitosamente. Pero cuando sirves fielmente en lo oculto, cuando aprendes a ser fiel en lo poco, Dios puede confiártelo mucho. Lucas 16:10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tu fidelidad en las cosas pequeñas, en las tareas que nadie aplaude, eso es lo que califica para las cosas grandes. Y aquí está la belleza. Cuando sirves desde tu espíritu, no te cansas de la misma manera, porque no estás dependiendo de tu propia fuerza. Estás fluyendo desde la fuerza de Él. Isaías 40:31 promete: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El servicio oculto también te enseña dependencia de Dios. Porque cuando nadie está viéndote, cuando nadie está animándote, cuando nadie está reconociendo tu esfuerzo, tienes que aprender a encontrar tu satisfacción solo en Él. Tu recompensa no viene de los aplausos humanos. Viene de su bien hecho, buen siervo y fiel. Y déjame decirte algo. Hay una dulzura en servir a Jesús en secreto que no se compara con nada. Cuando haces algo para bendecir a alguien y nadie nunca lo sabe, pero tú sabes que Él lo vio, hay una intimidad en eso. Es como un secreto compartido entre tú y Él. Es una sonrisa interna que nadie puede quitarte. Piensa en María de Betania. Mientras Marta estaba ocupada sirviendo de manera que todos vieran, María estaba sentada a los pies de Jesús. Y cuando Jesús dijo: María ha escogido la buena parte, no estaba despreciando el servicio de Marta. Estaba señalando que el servicio fluye mejor desde la intimidad. Primero te sientas a sus pies. Primero escuchas su voz. Luego sirves desde ese lugar de plenitud. El servicio que fluye desde la intimidad no busca reconocimiento porque ya está satisfecho. Ya ha recibido la mirada de aprobación que importa. Ya ha escuchado la voz que cuenta. Y entonces puede servir con libertad, con gozo, sin agenda oculta. Tu carne protestará, dirá: nadie valora lo que hago, nadie aprecia mi esfuerzo. Pero tu espíritu responderá: no importa, yo no sirvo para los hombres, sirvo para el Señor. Y esa declaración, esa convicción, es lo que mata la necesidad de validación externa. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Cuando te vacías de ti misma en servicio oculto, Él te llena de sí mismo. Y descubres que servir no es una carga, es un privilegio. No es un deber, es un deleite. Porque estás expresando tu amor por Él de la manera más práctica posible, amando a los que Él ama, sirviendo a los que Él sirve. Que el Espíritu Santo despierte en ti ese deseo de servir sin ser vista, de dar sin ser reconocida, de trabajar sin esperar aplausos. Porque en ese lugar de humildad, en ese lugar de servicio oculto, es donde tu carne finalmente se rinde y tu espíritu brilla con la gloria de Cristo. El sexto hábito que transformará tu vida es la guerra de intercesión. Y cuando digo guerra, lo digo literalmente. Porque la oración de intercesión no es una conversación casual con Dios, es ponerse en la brecha, es luchar en el reino espiritual por personas, por situaciones, por naciones. Es pelear batallas que otros ni siquiera saben que están librando. Ezequiel 22:30 revela el corazón de la intercesión. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores. Está buscando personas dispuestas a pararse en la brecha entre el juicio y la misericordia, entre la destrucción y la salvación. La intercesión es costosa. No es orar 5 minutos y listo. Es llorar las lágrimas de Dios por las almas perdidas. Es sentir su corazón quebrantado por los que sufren. Es cargar con un peso que no es tuyo hasta que se rompa en el reino espiritual.
y tu carne huirá de esto. Tu carne querrá orar solo por tus propias necesidades, por tu propia comodidad, pero tu espíritu, ungido por el Espíritu Santo, anhela interceder. 1 Timoteo 2:1-4 nos instruye: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Interceder es alinearse con la voluntad de Dios. Es orar no lo que quieres, sino lo que Él quiere. Es permitir que el Espíritu Santo ore a través de ti con gemidos indecibles. Romanos 8:26-27 lo explica. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. He pasado noches enteras en intercesión, noches donde el peso de una situación era tan grande que no podía dormir, noches donde las lágrimas fluían sin parar, y no era depresión, no era ansiedad, era la carga del Señor. Era el Espíritu Santo usando mi espíritu para traer liberación a otros, y cada vez que he estado dispuesta a cargar esa carga, he visto milagros, he visto salvaciones, he visto sanidades, he visto restauraciones imposibles. Porque en la intercesión, tú te conviertes en un canal. No es tu poder, es el poder de Dios fluyendo a través de ti. No es tu justicia, es la justicia de Cristo intercediendo a través de ti. Y por eso el enemigo pelea tan duro contra la intercesión, porque sabe que un intercesor comprometido puede cambiar el curso de naciones. Moisés fue un intercesor. Cuando Israel pecó con el becerro de oro y Dios quiso destruirlos, Moisés se puso en la brecha. Éxodo 32, 31, 32 registra su oración. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Eso es intercesión. Estar dispuesto a dar tu propia vida por la salvación de otros. Jesús es nuestro supremo intercesor. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por ti ahora mismo. Y cuando tú decides interceder por otros, estás participando en su ministerio sacerdotal. Te estás asociando con su obra redentora. La intercesión requiere perseverancia. A veces oras por algo durante años antes de ver la respuesta, pero no te rindas. Lucas 18 nos cuenta la parábola de la viuda persistente que seguía clamando al juez hasta que obtuvo justicia, y Jesús concluyó: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. En la intercesión también aprendes discernimiento espiritual. Empiezas a percibir las batallas que están sucediendo en el reino invisible. Empiezas a entender estrategias del enemigo. Y con ese discernimiento, puedes orar con precisión. Puedes atacar las fortalezas correctas. Puedes desatar las bendiciones exactas que se necesitan. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La intercesión es guerra espiritual, y necesitamos intercesores valientes, guerreros de oración que no se intimidan ante las tinieblas, sino que avanzan con la autoridad de Cristo. Cuando intercedes, estás ejercitando tu autoridad espiritual. Estás declarando el señorío de Cristo sobre situaciones que parecen imposibles. Estás comandando que los propósitos de Dios se establezcan en la tierra como en el cielo,
Y eso, hermana, eso destruye tu carne, porque ya no se trata de ti, se trata del reino, se trata de su gloria, se trata de almas eternas. Tu carne querrá que te enfoques solo en ti misma, querrá que uses la oración solo para tus propios beneficios. Pero cuando decides convertirte en intercesora, cuando decides cargar con los que no pueden cargar solos, cuando decides clamar por los que no saben cómo clamar, tu vida trasciende lo ordinario. Te elevas a un nivel donde tocas lo eterno. Y déjame decirte algo que he aprendido. La intercesión te cambia más a ti que a la persona por quien estás orando, porque en la intercesión tu corazón se expande, tus prioridades se realinean, tus egoísmos se rompen, empiezas a amar como Dios ama, empiezas a ver como Dios ve, empiezas a sentir como Dios siente. No toques la gloria es de Él. Cuando ves respuestas a tus oraciones de intercesión, no te jactes, no te atribuyas el mérito. Recuerda que fuiste solo un canal, fuiste solo un vaso. La obra fue de Él, el poder fue de Él, la victoria fue de Él, y toda la gloria le pertenece solo a Él. El Espíritu Santo está aquí ahora, llamando intercesores. ¿Escuchas ese llamado? ¿Sientes ese peso? No lo ignores. Responde. Di, aquí estoy, Señor, úsame. Habla a través de mí, intercede a través de mí. Y prepárate para ver lo imposible volverse posible, porque un Dios que responde oración está esperando intercesores que oren. Ahora quiero hablarte de algo que une todos estos hábitos, porque puedes orar en la madrugada, ayunar con propósito, meditar en la palabra, adorar extravagantemente, servir en secreto, interceder con poder, pero si no tienes esto, todo lo demás será en vano. Y eso es mantener una conciencia de la presencia continua de Dios. Hermano Lorenz, el humilde monje que trabajaba en la cocina de un monasterio, escribió sobre la práctica de la presencia de Dios. Él lavaba platos como si estuviera adorando en el altar, barría pisos como si estuviera orando, porque para él no había diferencia entre lo sagrado y lo secular. Todo era sagrado cuando se hacía consciente de que Dios estaba presente en cada momento. Tu carne vive compartimentalizada. Ahora estoy orando, ahora estoy trabajando, ahora estoy con mi familia. Pero tu espíritu puede vivir en una conciencia continua de que Él está contigo siempre. Mateo 28:20 registra las últimas palabras de Jesús. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, no solo los domingos, no solo en momentos de crisis, todos los días. El Salmo 16:8 declara: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovida. David vivía consciente de la presencia de Dios, y esa conciencia lo mantuvo firme en medio de batallas, traiciones, persecuciones. Cuando sabes que Él está contigo, las circunstancias pierden su poder para intimidarte. Esta conciencia se cultiva, no sucede automáticamente, requiere práctica intencional. Durante el día, detienes lo que estás haciendo por un momento y reconoces: Señor, estás aquí conmigo. Mientras conduces al trabajo, Señor, estás aquí conmigo. Mientras preparas la comida, Señor, estás aquí conmigo. Y gradualmente, esa conciencia se vuelve tan natural como respirar. 1 Tesalonicenses 5:17 nos instruye: orad sin cesar. ¿Cómo se ora sin cesar? Viviendo en una conversación continua con Dios. No son oraciones largas y formales todo el tiempo. Son susurros del corazón. Gracias, Señor. Sí, Señor. Ayúdame, Padre. Te amo, Jesús. Muéstrame tu camino. Pequeñas oraciones flecha que mantienen tu espíritu conectado con el suyo. Y cuando vives así, algo extraordinario sucede. La tentación pierde su atractivo. Porque ¿cómo vas a pecar conscientemente cuando sabes que Él está justo ahí? No por miedo al castigo, sino por amor reverente.
Es como un esposo que es fiel a su esposa no solo cuando ella está presente, sino todo el tiempo, porque la ama. Así es tu relación con Dios. Hebreos 4:13 nos recuerda: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él ve todo, sabe todo, conoce cada pensamiento antes de que lo pienses. Y cuando vives consciente de eso, no de manera paranoica, sino relacional, tu comportamiento se alinea naturalmente con su voluntad. Esta conciencia también te da paz en medio de tormentas, porque cuando las circunstancias son caóticas, cuando todo parece fuera de control, puedes anclar tu alma en esta verdad: Él está aquí. Él no se ha ido. Él no está distraído. Toda su atención está sobre ti. Y si Él está contigo, ¿qué puede estar contra ti que realmente importe? El Salmo 139 es una meditación hermosa sobre la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay lugar donde puedas ir que Él no esté. No hay situación tan oscura que Él no la pueda iluminar con su presencia. Y aquí está la clave para mantener esta conciencia: la gratitud. Cuando vives agradecida, cuando reconoces sus bendiciones constantemente, naturalmente te vuelves más consciente de Él. Gracias por este día. Gracias por este alimento. Gracias por esta conversación. Gracias por esta oportunidad. La gratitud te mantiene conectada. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo en su nombre, todo con gratitud. Cuando vives así, estás viviendo en su presencia continuamente. Tu carne quiere vivir distraída, quiere llenarse de ruido, de entretenimiento, de ocupaciones que ahogan la voz del espíritu. Pero tu espíritu anhela ese silencio interior donde puedes escuchar su susurro. Anhela esos momentos de quietud donde simplemente disfrutas de estar con Él sin agenda, sin peticiones, solo amor. He aprendido que los momentos más dulces con Dios no son siempre cuando estoy pidiendo algo. Son cuando simplemente estoy sentada en su presencia, consciente de su amor, maravillada de su bondad. Es como estar con un ser querido en silencio cómodo. No necesitas llenar cada segundo con palabras. La compañía es suficiente. Y cuando cultivas esta conciencia, descubres que todos los demás hábitos se vuelven más fáciles. Orar en la madrugada ya no es un sacrificio porque estás ansiosa por ese tiempo con Él. Ayunar se vuelve natural porque ya estás alimentándote de su presencia. Meditar en la palabra es un deleite porque es escuchar su voz. Adorar fluye espontáneamente. Servir es un privilegio. Interceder es una pasión. Todo se conecta cuando vives consciente de Él. Tu vida entera se convierte en adoración. Tu trabajo se vuelve ministerio. Tus relaciones se llenan de su amor. Tus decisiones reflejan su sabiduría. Porque no estás viviendo desde tu propia fuerza. Estás viviendo desde la plenitud de su presencia. No soy yo, es Él. Esta ha sido mi confesión desde el principio, porque verdaderamente yo no puedo hacer nada. Pero cuando Él está presente, cuando Él está obrando, cuando Él está guiando, todo es posible. Y mi oración es que cada una de ustedes descubra esta verdad de manera personal, profunda, transformadora. Hemos recorrido un camino juntas hoy. Hemos hablado de 6 hábitos que destruirán tu carne y desatarán tu espíritu. Pero antes de cerrar, quiero que entiendas algo fundamental. Estos hábitos no son una lista de tareas religiosas, no son un nuevo legalismo, no son una fórmula mágica para manipular a Dios. Son expresiones de amor, son respuestas a su gracia, son el desbordamiento de un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Porque aquí está la verdad más profunda de todas. Tú no puedes destruir tu carne con tus propias fuerzas.
Gálatas 2:20 lo dice mejor de lo que yo jamás podría. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya estás crucificada con Cristo. La obra ya está hecha en la cruz. Tu carne ya fue vencida en el Calvario. Lo que estos hábitos hacen es permitirte vivir esa realidad. Es como abrir las cortinas para dejar entrar la luz que ya está brillando afuera. La luz ya estaba ahí. Solo necesitabas descorrer lo que la bloqueaba. Y eso es lo que sucede cuando abrazas estos hábitos. No estás ganando el favor de Dios. Ya tienes su favor completo en Cristo. No estás logrando tu salvación. Ya estás salvada por gracia mediante la fe. Lo que estás haciendo es alinearte con lo que ya es verdad en el reino espiritual. Estás permitiendo que lo que es verdad sobre ti en Cristo se manifieste en tu vida diaria. Cada vez que te levantas en la madrugada para orar, estás declarando: soy una hija del Rey y tengo acceso al trono de gracia. Cada vez que ayunas, estás proclamando: no vivo solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que meditas en la palabra, estás afirmando: su verdad me hace libre. Cada vez que adoras extravagantemente, estás celebrando: Él es digno de todo mi amor. Cada vez que sirves en secreto, estás viviendo: no vine para ser servida, sino para servir. Cada vez que intercedes, estás ejerciendo: tengo autoridad en su nombre. Y cuando vives consciente de su presencia, estás experimentando: Él está conmigo siempre. ¿Ves el patrón? No son obras muertas, son expresiones vivas de tu identidad en Cristo. Y cuando vives desde esa identidad, tu carne naturalmente pierde su dominio, porque ya no estás tratando de ser alguien que no eres. Estás siendo quien ya eres en Él. Romanos 6, 11, 14 nos da instrucciones claras. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Considérate muerta al pecado. No es algo que tienes que lograr, es algo que tienes que creer, y cuando lo crees, cuando lo consideras verdad, tu comportamiento sigue. Presentas tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tus manos se convierten en sus manos, tus pies se convierten en sus pies, tu boca se convierte en su boca, tu vida se convierte en su vida. Y aquí está la promesa gloriosa: el pecado no se enseñoreará de vosotros. No porque tú seas tan fuerte, sino porque Él es tan fuerte en ti. No porque tú seas tan disciplinada, sino porque su gracia es tan abundante. No porque tú lo merezcas, sino porque Él te amó primero. Quiero que sepas algo, hermana preciosa. Dios no está enojado contigo por tus luchas. No está impaciente con tus fracasos. No está decepcionado de tus debilidades. Él sabía todo sobre ti antes de llamarte, y te llamó de todas maneras, te escogió de todas maneras, te amó de todas maneras. Estos hábitos no son para ganarte su amor. Ya lo tienes. Son para disfrutarlo más plenamente. Son para experimentarlo más profundamente. Son para manifestarlo más claramente. Y cada paso que das en esta dirección, cada esfuerzo que haces, Él lo ve. Él lo honra. Él lo bendice. Pero nunca olvides, no es por tus obras. Efesios 2, 8, 9 es claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el siguiente versículo, el versículo 10, completa el cuadro. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuiste salvada para buenas obras, no por buenas obras. Y esas buenas obras incluyen estos hábitos espirituales que te acercan más a Él. Incluyen vivir de manera que tu vida sea un testimonio de su poder transformador. Incluyen permitir que otros vean que no eres tú quien vive, sino Cristo en ti. Así que hoy, mientras terminamos, quiero dejarte con una bendición. Que el Espíritu Santo encienda en ti un hambre insaciable por más de Dios. Que te despiertes en las madrugadas con anticipación, no con obligación. Que tus ayunos sean dulces encuentros con Él, no sacrificios amargos. Que su palabra se vuelva miel en tu boca y fuego en tus huesos. Que tu adoración rompa todas las cadenas de temor al que dirán. Que tu servicio fluya desde un corazón rebosante de su amor. Que tu intercesión mueva montañas y cambie destinos. Y que cada momento de tu día sea una celebración consciente de su presencia contigo. Que tu carne sea destruida, no por condenación, sino por transformación. No por esfuerzo, sino por rendición. No por legalismo, sino por amor. Y que tu espíritu sea desatado para volar a alturas que nunca imaginaste posibles. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Eso es lo que Dios hará si le das permiso. Él está esperando. No con impaciencia, sino con anticipación llena de amor, esperando que digas, aquí estoy, Señor. Tómame, úsame, transfórmame. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Y cuando lo digas, cuando te rindas completamente, prepárate. Porque lo que viene es gloria. Lo que viene es libertad. Lo que viene es vida abundante. No toques la gloria. Recuérdalo siempre. Cuando veas cambios en tu vida, cuando experimentes victorias, cuando otros noten la diferencia, señala a Jesús. Di con Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Porque al final se trata de Él. Siempre se ha tratado de Él. Siempre se tratará de Él. Y yo, querida hermana, solo soy un vaso. Un vaso quebrantado muchas veces, remendado por su gracia, usado por su misericordia. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y mi oración es que lo que ha fluido hoy no haya sido sabiduría humana, sino revelación divina. Que no haya sido mi voz, sino la suya. Que no haya sido mis palabras, sino su palabra viva tocando corazones. Ahora te pido algo sencillo pero poderoso. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste la presencia del Espíritu Santo, si algo cambió dentro de ti mientras escuchabas, escribe amén en los comentarios. Decláralo, afírmalo y comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Porque no fue casualidad que llegara a ti hoy, fue cita divina. Y puede ser cita divina para alguien más a través de ti. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo todos los días de tu vida. Amén y amén.